Bienvenido a este tu canal de Inmaculada TV y bienvenido a este tu retiro con Jesús en Getsemaní. Aquí está tu hermana Leonor Batista hoy haciéndote compañía. Y hoy yo te voy a traer el tema, el propósito de Dios en el desierto. El propósito de Dios en el desierto. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, nos ponemos en tus manos. En este momento derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros para entender qué es lo que quieres hablar. A ti, Madre Santa, cúbrenos con tu manto, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido. Yo sé que esto es un regalo hermosísimo, especialmente en medio de estos momentos tan difíciles. Este retiro es para ti, servidor. Hoy vamos a hablar del propósito de Dios en el desierto. Vamos a retroceder un poquito hacia el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo nos relata cómo el pueblo de Israel cayó en esclavitud y Dios escucha su clamor. Dios escucha su clamor y manda a Moisés, su servidor, a liberar a su pueblo. También leemos en el libro de Éxodo cómo Dios, de una manera prodigiosa y poderosa, libera al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Plagas, fuego, Dios completamente dejó claro su poderío y su majestad y se la lució con los egipcios. Y saca este pueblo. Estas personas pudieron ver cómo pudieron caminar a través del Mar Rojo. Pudieron cruzar, vieron cómo Dios destruyó a los que lo seguían. Pero Dios mío, ellos pensaban que después de cruzar el Mar Rojo, iban a llegar a la tierra prometida, donde se le prometía miel, donde se le prometía un lugar de paz, un lugar de alegría, un lugar de liberación. Pero en vez de ellos encontrar en la tierra prometida, después que cruzan el Mar Rojo, se encuentran la gran sorpresa que lo que encuentran es un desierto. No un desierto que dura unos días, 2 días, 40 años está este pueblo de Dios en el medio del desierto. Y eso nos lo relata en Éxodo 16, 2, 3. Que este pueblo, hermanos, había sido liberado y que ahora marchaba con, hermano, con hambre, fatiga, frustración y no veían la señal de que la tierra prometida estaba cerca. ¿Tú te imaginas, hermano, cómo tiene que verse sentido ese pueblo? Con hambre y no solo eso, si uno hay personas que no sé si han visto algún desierto. No hay, por ejemplo, todos esos árboles, esos ríos, se pasa mucha sed, se pasa el polvo en la cara. La gente usualmente en esos lugares andan con la cara completamente tapada porque hasta quema la arena en la cara. Imagínate 40 años este pueblo de Dios dando vuelta en medio del desierto. Ahora, tú te preguntarás, ¿sería esto una equivocación de Dios? Que el pueblo de Dios se encuentre pasando esta situación. ¿Acaso fue un plan de Dios de sacar a este pueblo para castigarlos y matarlos? No. Hermano, esto no fue un accidente. Vamos a retroceder un poquito y recordar que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, que había estado como los representantes realmente, como ahora somos los cristianos. Todos los que son cristianos son los que estamos representando el cuerpo de Cristo. Los israelitas vienen representando el pueblo de Dios. Ellos eran los que el mundo veía representando realmente el pueblo del Dios verdadero. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa? Vamos a leer esta lectura de Deuteronomio 8:2. Ahí Moisés le recuerda a ellos la razón, el por qué ellos pasaron por el desierto. Y dice así:
Y le decía a Moisés, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Hermanos, palabra de Dios. Moisés nos da respuesta. ¿Y por qué el camino en el desierto? Un momento para humillarlos, para probarlos, pero para purificarlos. ¿Por qué necesitaba Dios purificar al pueblo de Israel? El pueblo de Israel había sido elegido por Dios, hermano, y estaban en un lugar pagano, donde empezaron a actuar como paganos, a pensar como paganos. En otra palabra, el pueblo se apartó de Dios. El pueblo se había apartado de Dios y habían adoptado costumbres paganas. Si nosotros leemos en el libro de Éxodo, vamos a notar cómo hubo un momento que Moisés salió hacia la montaña y estuvo ahí 40 días. Y cuando él regresó, encontró que el pueblo se había construido un becerro de oro y habían recolectado todo. El pueblo sigue con su estructura pagana en la cual vienen del pueblo de Egipto. El Señor rescata al pueblo de Israel, pero ahora Dios tiene que sacarle a Egipto del corazón del pueblo de Israel, que se había apartado. El pueblo se había apartado. Vamos a ver una primera razón: humillarle. Bajo la poderosa mano de Dios para derribar el orgullo de sus corazones y esconderlo de ellos, para humillarlo ante sus propios ojos y revestirlo de humildad, y para que solo el Señor sea exaltado. Dios quería y esperaba que para este pueblo, a la cual él había rescatado, Dios Padre sea su único Dios. Y como vemos y leemos en Éxodo, encontramos que ellos hasta se fabrican un falso Dios, porque en el pueblo de Egipto había mucha adoración a diferentes ídolos. Entonces, Dios necesita humillar a este pueblo para que retorne, para que regrese a la fidelidad con el Creador, con el Padre. Amén. Entonces, luego dice en esa lectura de Deuteronomio 8:2 que para probarte. Hermano, si serían obedientes a sus leyes o como se comportaron tanto en la prosperidad como en la adversidad, y para probar sus gracias, su fe, su paciencia, su amor y su temor. Este pueblo tenía que ser probado. El Señor, pero yo lo veo es como un buen papá que está disciplinando a su hijo. Había adoptado todos estos actos paganos, se habían contaminado con ideologías paganas, estaban acostumbrados a cosas que no le agradaban a Dios. Y entonces Dios tenía que probarlo. Y en medio de esos 40 años, el Señor va probando, limpiando, purificando su corazón. Este momento el Señor me recordó en un momento que yo estaba orando por una persona de cáncer. Y yo recuerdo que yo le cuestionaba a Dios el por qué Dios no sanaba a esta hermana. Yo había sido testigo de muchas sanaciones donde había visto al Señor sanar gente de cáncer, de lupus. Yo había visto muchos milagros. Y yo pensaba que cada vez que orara por alguien iba a haber la misma manifestación de la misma manera. Pero esta persona no sanaba. Y yo recuerdo que en un momento dado yo me enojé tanto con Dios de que yo empecé a quejarme con Dios. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo tú vas a sanar a una señora de 80 y una de 35 tú no la sanas? Y yo recuerdo que orando por esa señora, el Señor me reveló en un sueño, me revelaba lo que Él estaba haciendo. Me presentaba a la señora en un cuarto, en una cama, donde ella estaba enferma, sentada. Y luego, a través pasaba el sueño, parecía una película. Al lado derecho había un cuarto bien lleno de pudredumbre, de cochinada, de bastante sucio.
y en según la señora se iba debilitando en la cama, que se iba como falleciendo, el cuarto se iba limpiando. Y cuando terminó el sueño, la señora se desploma y ella cae en la cama. Y cuando yo miré el cuarto en el sueño, el cuarto estaba resplandeciente, limpio, precioso, como si hubiera sido un cuarto completamente nuevo. Pues hermano, Dios quería limpiar a su pueblo. Tenía que probarlo a ver dónde estaba su corazón, y definitivamente lo probó. Este pueblo se quejó tanto que el Señor hasta pan bajado del cielo lo alimentó. Y llegó un momento que hasta de eso se quejaron, hasta el punto que el Señor le mandó escorpiones para que lo picaran. Hermanos, el Señor tenía que probar a su pueblo, porque Él tenía un regalo para ellos, y ellos tenían que estar preparados para cuando llegaran a ese lugar. Ellos no saben lo que le esperaban. Sin embargo, el Señor sí sabía que en ese lugar iban a haber más desafíos, iban a haber más contaminaciones paganas, y el Señor tenía que preparar a este pueblo para que cuando llegara a la tierra prometida, que no iba a ser perfecta, ellos pudieran permanecer fiel a los mandamientos que se le entreguen en el mero desierto. En el desierto el Señor le da las reglas, el Señor le habla al corazón y lo guía como niños en medio del camino, y no lo soltó. El Señor quería llevar a este pueblo a que ellos solo lo miraran a Él como Dios, que le fueran fiel a Él, no para que Dios se sintiera mejor, sino para protección de ellos mismos. Ahora, el Señor necesitaba probar sus corazones. El Señor necesitaba purificarlos. El Señor necesitaba sacarle a ellos la inmundicia que habían adquirido en Egipto. Ahora, hermano, tú preguntarás, pero este retiro es de servidores. Yo te voy a explicar esto. Los israelitas podemos decir que vienen representando a los servidores de Dios del Antiguo Testamento. Ellos eran la luz y sal de la tierra en medio de todas las naciones. El pueblo elegido por Dios. Y si el pueblo elegido de Dios anda en tinieblas, ¿cómo va a poder alumbrar al resto del mundo? Ahora, si leemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:14, y lo voy a leer. La sal y luz, nos dice en esta lectura, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Hermano que me estás mirando, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Mateo 5:14. Hermano, la sal y la luz son dos elementos cuyo destino es estar siempre al servicio de los demás. La sal y la luz. La luz está hecha para romper las tinieblas. Hermano, yo te pregunto, si tú y yo estamos caminando en tinieblas, ¿cómo vamos a alumbrar a los demás con nuestra luz? Si nosotros estamos en oscuridad, este pueblo tenía que ser limpiado y purificado. También nosotros los servidores tenemos que ser limpiados y purificados. Hermano, porque nosotros estamos al servicio de la humanidad. Tú y yo somos los representantes de Cristo. Y quiero utilizar inclusive este crucifijo que está aquí. Yo quiero que tú lo veas. Es un crucifijo transparente. Y si yo lo pongo encima de la tela blanca, se ve el blanco. Pero si yo lo pongo encima, lo voy a poner de este lado, si yo lo pongo encima de lo oscuro, se ve oscuro. Hermano, nosotros estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Nosotros, especialmente los cristianos, y aún más los servidores. Si nosotros leemos la noticia, podemos encontrar que son pocos los servidores, especialmente en los tiempos de crisis, que están permaneciendo en fidelidad a Dios. El Señor, si tú lees a través de la palabra de Dios, cómo Moisés, antes de su misión, pasa por un desierto. El mismo Jesucristo, antes de iniciar su gran misión,
del proceso que él iba a hacer aquí en la tierra, estuvo 40 días en el desierto en ayuno y oración. Si nosotros nos ponemos a meditar, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, aceptamos a Dios, hay una etapa de enamoramiento, donde es como cuando tú te enamoras y tú solo piensas en Él y cada canción te toca. Yo lo viví, hermano, pero llega un momento que pareciera que te dan tablazo con un 2x4, un 2x4, como dicen los americanos. Llega una marca de pruebas que tú te dices, pero, y muchos servidores dicen, pero a mí me iba mejor cuando yo no estaba en la iglesia. Mi vida era más fácil. Dice el Señor en su palabra, si has decidido servirme, prepárate para la prueba. Hermano, pero ¿por qué Dios tiene que cruzarte por el desierto? Hermano, fácil, como decíamos anteriormente, para probarte, para humillarte, para crear en ti un corazón puro y sincero para Él. Dice la palabra de Dios que el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si tú y yo somos los que estamos sirviendo, si tú y yo somos los que estamos representando a Cristo, esta palabra tiene que cumplirse primero en nosotros. Pero igual que el pueblo de Israel, que entró en una tierra pagana, nosotros también estamos en tierras paganas. Igual que el pueblo de Israel se contaminó con la inmundicia del Egipto y hasta el punto de llegar a ser esclavo, no solo esclavo literalmente físico, sino llegar a ser esclavo del materialismo y de la idolatría. Igual que el pueblo de Israel, hoy en día hay muchos católicos que están sirviendo en la iglesia, que están viviendo una doble vida. Y Dios necesita llevar a ti y a mí a un desierto para que ahí en ese desierto nosotros podamos ser purificados, probados y revestidos. Hermano, que nosotros regresemos nuestro corazón como el pueblo de Israel a Dios Padre. Hermanos, tú no puedes pretender que tú que estás sirviendo la cosa, tú vas a estar con todo en bandeja de plata. Y que el Señor te va a poner la cosa fácil. No, porque el problema que hay es, en el Antiguo Testamento nos habla en Génesis 3:1 cómo el pueblo de Dios, cómo Adán y Eva pecan y caen en tiniebla. Hermanos, si vemos en Éxodo cómo Dios hace una gran purificación, también vemos el diluvio. El Señor siempre anda buscando, recalculando cómo restaurar a sus hijos. Pero hermano, aún el llamado para rescatar y restaurar a sus hijos es más poderoso cuando aquel ser humano es un servidor y una servidora de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Da vergüenza. Hemos pasado un tiempo de pandemia y da vergüenza tú entrar en internet y ver religiosas, sacerdotes, predicadores, haciéndose hermano, una vergüenza. Que en estos momentos que hemos vivido de pandemia, que ha sido una prueba grande, y yo pienso, y yo te lo digo sinceramente, esto ha sido una prueba difícil, muy fuerte, y ha sido una purificación no solo para los cristianos, sino para la humanidad completa. Pero ¿qué está pasando? Dios necesita que sus soldados se pongan, hermano, el cinturón donde tienen que tenerlo. Porque los católicos servidores tenemos que estar preparados. Porque si tú crees que has visto grandes dificultades, lo que se aproxima es más grande todavía. Hermanos, en este momento hay miles de personas sin trabajo. Hay miles de lugares de construcción que han paralizado. Ha sido tanto la paralización mundial, no solo en Estados Unidos, sino mundialmente, que ahora tú y yo no vemos la consecuencia. No la vemos. Hermano, y nosotros tenemos, los católicos servidores, tenemos que ponernos la armadura de Dios y estar preparados, porque este pueblo, hermano, que está caminando en este momento católico, va a necesitar que los servidores vengan a socorrerlo. Hermano, Dios va a necesitar que tú y yo estemos alerta, como las 10 vírgenes nos cuenta la parábola.
Habían 5 que estaban preparadas y 5 que no estaban preparadas. Hermano, nosotros tenemos que ser esos servidores que estemos preparados. Pero para Dios lograr eso, hasta los servidores, a cada uno de nosotros, le va a permitir un desierto. Yo hablando en mi experiencia personal, en medio de esta pandemia, hermana, yo me he enfermado, no del coronavirus. Yo me he enfermado de tantas cosas, infección en el oído izquierdo, después el derecho, que si esto, que si aquello. Yo he llegado a estar en cama, pero algo impresionante, Henry cayó en cama. Que creo que muchos servidores que me están escuchando pueden decir que pareciera que explotó una bomba en su casa. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que estar preparado para la misión que se aproxima. Porque la misión de nosotros todavía no ha empezado. Cuando termine esta pandemia, la realidad cruda que vamos a tener es tan difícil que nosotros los católicos, los que estamos representando a Cristo, tenemos que prevalecer. Y para poder prevalecer, tenemos que ser nosotros también probados y humillados. Tenemos que ser reforzados y por eso está el desierto. Tú en este momento estás viviendo un desierto, tal vez económico, tal vez un desierto con tu pareja. Tal vez estás viviendo un desierto, tal vez en tu casa sin comida, sin trabajo. Yo no sé cuál es tu desierto, servidor. Quiero recordarte, no es lo mismo servir cuando todo va bien. ¡Ja! Eso es sabroso. Estoy sirviendo y alabado sea Dios, gloria al Señor, todo me va bien, mis hijos están bien. Hermano, pero cuando las cosas van mal, ahí es que se prueba realmente dónde está la intención del corazón del servidor. Hermano, porque un servidor que no tenga el corazón donde tiene que estar, es un servidor que no sirve para servir. Y en estos tiempos, hermano, usted tiene que entender que el llamado es grande, la responsabilidad aún más grande todavía. Y que este desierto que tú estás viviendo es donde tú le estás demostrando al mundo ¿dónde está realmente tu corazón? Yo he visto personas, hermanos, en la iglesia hablando tontería, hablando contra el papa, hablando contra el sacerdote, quejándose que si la comunión se la dan en la mano, que si se la dan en la boca. Dios mío, hermano, ¿cómo es posible que los mismos servidores están caminando, hermano, como si fueran paganos? ¿Cómo Dios no nos va a probar? ¿Cómo Dios no nos va a nosotros llevar al desierto? Es necesario, hermano, inclusive yo le doy gracias a Dios por el desierto, porque ahí es donde Dios va a demostrar al mundo de qué tú estás hecho. Yo recuerdo una historia de unas hermanas en Puerto Rico, donde las 2 hermanas, una le servía a Dios y otra no le servía a Dios. Y las 2 tenían una nietecita. Y cuenta la historia que esa señora, la que le servía a Dios, la niña se le escapó en la calle, la atropelló un carro y murió trágicamente. El mismo mes, la hermana no católica, no creyente, la niña tiene una criatura también que se le escapa y también tiene un accidente, pero la niña vive. La servidora se llenó de tanta rabia y tanto enojo que ella se apartó de la iglesia. Ella se apartó de la iglesia porque ella pensaba que porque ella le servía a Cristo, que nada le podía pasar a su nieta. Y ella le decía, todos los años que yo te estoy sirviendo a ti, y tú le salvas a mi hermana, a su hija, a su nieta, que no te sirve, que no te es fiel, y yo que te he sido fiel por tantos años, tú a mí me permites esto y te lleva a mi nieta. Hermano, y esa doña se rebela contra Dios y se aparta de la iglesia. ¿Para qué estás tú en la iglesia? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que te digan que predica bonito? ¿Para qué estás tú realmente en la iglesia? ¿Para que todos vean lo que tú haces? Por eso tiene que haber un desierto. Yo quiero que tú entiendas la importancia del desierto. ¿Tú sabes por qué tiene que entender la importancia del desierto?
Porque si tú y yo no somos probados, limpiados y purificados, daría lástima que después de nosotros servirle a Dios 20, 30, 40 años, llega al final de tiempo y tú y yo nos perdamos. Si nosotros leemos en la carta de San Pablo en Efesios, le decía a ellos, oren por mí, para que yo pueda prevalecer, que al final de la carrera yo también pueda estar en la presencia de Dios. Bendito y alabado sea el desierto. Yo en este tiempo lo he vivido. Hace unos tiempo atrás mi esposo le dio una recaída de salud. No, le dan el diagnóstico que tiene precáncer. Y mi esposo cae en cama. No podía ni estar sentado 5 minutos ni estar parado 5 minutos. Hermanos, y ahí Dios probó el corazón de mi esposo. Mira, yo te digo una cosa. Cuando yo admiro a mi esposo por su dedicación a la evangelización, hermano, es que tengo razón por qué hacerlo. Porque en medio de esa prueba, he visto en estos 20 y pico de años que tengo casada con él, yo he visto a mi esposo en enfermedad, en los pocos recursos, en la dificultad, levantándose de madrugada, acostándose tardísimo. Hermano, pero en este tiempo de pandemia que nosotros vivimos esta prueba, fue algo admirable. Hermanos, recuerdo que habían días que no podía ni pararse de la cama. Y ustedes saben que tenemos el canal de Inmaculada TV. Y nosotros no tenemos suficiente personal como para hacer todo, que venga a hacernos todas las cosas. Y en medio de esa enfermedad, en medio de ese momento, usted llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y mi esposo cambiaba de posición en la cama varias veces para que el canal no saliera del aire. A veces con el mismo canal, hermano, nosotros hemos sido probados. La hermana Odalis, un ejemplo, esta hermana renuncia completamente ante un llamado a venir a Georgia. Hermanos, y Dios la trajo al desierto. Dios la trajo al desierto. Tal vez para Odalis venir a Georgia ha sido un desierto. 30 años en una comunidad sirviendo, con todo floreciendo, por lo que escucho en su testimonio. De repente venir a un lugar desconocido, que aunque nos conoce a nosotros, para ella era diferente. Una cosa es venir a visitar y otra vivir. Y yo pude ver en el testimonio del hermano Odalis cómo vivió su desierto, y a veces la veo viviéndolo, lejos de su familia, lejos de la comunidad que llamaba. Pero cuando tú y yo tenemos un llamado al servicio, ese desierto no es un obstáculo para nosotros llegar a la santidad, y mucho menos tu desierto puede ser un obstáculo para tu servir. Odalis, Dios la saca de Florida, la trae a Georgia, este desierto. Y puedo decir lo mismo con el equipo de Radio Inmaculada. Nosotros tenemos la emisora de Radio Inmaculada. Hermanos, y nosotros estábamos en New Jersey. Estaba todo floreciendo. Teníamos asamblea mensual, retiro mensual casimente de liberación. Hermanos, estábamos en diferentes lugares llevando la palabra de Dios. Estábamos a tiempo completo, hermanos, y todo florecía. Inclusive teníamos un local hermosísimo. Teníamos ya la capilla aprobada. Y de repente a Dios se le ocurre para Georgia. Nos saca de New Jersey, casa propia, del valor de más de $500,000. Y el Señor nos llama a renunciar y nos llama al desierto. Para mí, venir a Georgia ha sido mi desierto. Sí, en New Jersey estaba acostumbrada a ir a misa diario, donde mi parroquia estaba 4 parroquias. En menos de 10 minutos tenía yo. Y de repente venir a Georgia, 17 millas para ida y para vuelta. La parroquia casi 30, 40 minutos casi de distancia. Nosotros somos de misa diaria y ni siquiera la distancia nos puede a nosotros alejar de la misa diaria. Pero quiero decirte que cuando nosotros llegamos aquí fue un desierto.
donde Dios probó realmente dónde teníamos puestos los pantalones y dónde estaba arraigado nuestro corazón. Yo recuerdo que yo le decía, Señor, pero ¿cómo voy a cerrar el salón de belleza? Si el salón de belleza, nosotros teníamos un negocio con 7 empleados que nos iba muy bien, muy bien. Y de repente el Señor nos llama a renunciar. Dios, cuando tú y yo somos servidores, una de las cosas que toca es el bolsillo, hermana. Hay servidores que con el desierto, el Señor le va a hacer el bolsillo. Y el Señor nos trae acá. Hermano, y sí, tuvimos que ir a buscar a veces ayuda pública para que nos pagaran la luz. Tuvimos que quedar en vergüenza por un tiempo hasta con la dueña de la casa porque no pudimos pagar. Hermano, nosotros teníamos un crédito en New Jersey que nos felicitaban cada vez que iban a comprar un carro. Y ahora, hermano, tuvimos una época que ni siquiera una bicicleta nos daban. ¿Qué estás tú dispuesto a renunciar para servir a Dios? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha tocado en ti en medio de este desierto? ¿La economía? ¿La amistad? ¿El socialismo? Yo no sé cuál ha sido la intervención en tu desierto. Yo no sé cuál es el propósito de tu desierto. Lo que yo sí sé de que Él te está probando. De que Él, igual que a nosotros, que nos trajo a Georgia. Hermano, usted sabe lo que usted es salir de su comunidad. Igual que Odalis. Yo tenía más de 30 años en New Jersey. Igual que Odalis, yo tenía a mi mamá y mi familia en New Jersey. Igual que Odalis. Fue un cambio radical. Perdimos la casa, perdimos el carro, pero hermano, no pedimos la fe. Tuvimos persecución eclesiástica, hermano, de todo. Pero ¿qué es lo que nos mueve y nos sigue moviendo? Que nosotros, hermanos, somos servidores y que nosotros no somos más que el maestro. Si el maestro tuvo que pasar por un desierto, ¿qué es lo que te crees tú? Que tú eres el don, que tú no puedes porque, ay, que yo soy tal predicador, que yo soy tal sacerdote y que yo no puedo pasar eso. Hermano, ¿quién crees tú que tú eres? Tú no eres más que el maestro. Hermano, y tienes que recordarte que para que tú seas la luz y la sal del mundo, tú tienes que ser probado. Hermanos, y hoy el Señor te está hablando. Deja de quejarte. Que no puede salir, no salga, obedece. Que tal vez no te puede comprar lo que antes te compraba. Bendito sea Dios. Hermano, llega un momento que tú tienes que empezar inclusive a hacer ayuno. El Señor cuando estaba en el desierto, que Él tuvo esos 40 días en el desierto, el Señor estaba en sacrificio, ayuno y oración. En medio de tu desierto, no te olvides de aplicar lo que aprendimos en el tiempo de Cuaresma. Sacrificio, ayuno y oración. Oración, ¿por qué? Porque tenemos que mantenernos unidos al Padre para no perder el enfoque en medio del desierto. Ayuno. A veces tenemos que privarnos. A veces nosotros hacemos ayuno de salud, ayuno espiritual, pero en estos tiempos de desierto, donde tú te encuentras, tal vez tenga que empezar a hacer unos cuantos ayunos para mortificar un poquito el cuerpecito y empezar a desalojar todo lo que se ha mudado en tu corazón. El pueblo de Israel se encontraba en el pueblo de Egipto y ellos se olvidaron que solo estaban pasando por ahí. Se mudaron en Egipto, adoptaron los actos paganos de los egipcios. Igual nosotros, hermanos, que estamos sirviendo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, hoy tenemos que abrir los ojos espirituales y entender que tú y yo no somos más que el Maestro y que nosotros tal vez nos hemos llenado de basura. Una de las razones que el Señor también nos lleva al desierto es para vaciarnos. Y le voy a dar un gran ejemplo. Tú tienes un vaso de agua y vamos a poner en ese vaso de agua aguas sucias. Agua llena, por ejemplo, vamos a suponer que tú ese vaso te estaba tomando un jugo de strawberry o un chocolate o un café y ese vaso está sucio. Hermano, tú eres un servidor de Dios, tú eres un utensilio de Dios, tú eres un instrumento de Dios. Ese vaso tiene que estar limpio para poder llenarlo del líquido que tú le quieras echar. Pero si ese vaso, un ejemplo, tú tomaste un chocolate
o un café frío y quedó marrón, quedó todo sucio, su rapa del café, y de repente tú quieres tomarte un vaso de leche. Ese vaso está sucio, hay que limpiarlo. Sencillamente, ese es el desierto. Ese es el desierto, donde el Señor tiene que limpiarte. Voy a hacer otro ejemplo. Tú y yo somos utensilios, como nos dice Mateo 5:14, que tú y yo somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Nosotros somos utensilios de Dios para alumbrar al mundo. Estamos a servicio para estar ahí, para ayudar a los demás. Pero yo voy a utilizar un ejemplo más sencillo todavía. ¿Ustedes han visto lo que es una cuchara, un tenedor? ¿Sí o no? Una cuchara, un tenedor. Hay veces que hay personas que llegan al nivel que creen que ellos son los que sanan, que ellos son los que liberan, que ellos son los que hacen la obra. Es como el burro que creía que él era el rey a quien le estaban aplaudiendo. Hermanos, por eso es el desierto. Porque Dios tiene que volver tu corazón a que tú entiendas que tú no eres Cristo, sino que tú eres el utensilio de Cristo. Tú eres el burro que Dios utiliza para caminar en medio de la humanidad. Pero no te olvides que el burro no es más que el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tuvo que pasar su desierto. Ahora, el Señor vino a salvar a la humanidad, a rescatar a la humanidad. Él también estaba sirviendo. Pero cuando el Señor vino a entregarse por nosotros, ¿fue algo fácil? ¿No tuvo que ser insultado, maltratado, clavado en una cruz? Hermanos, si Cristo, que es Dios, tuvo que pasar por el desierto para poder vivir la resurrección, ¿quién crees tú que tú eres? Tú y yo no somos más que Dios. Nosotros tenemos que entender que estas pruebas no son obstáculos para nosotros servir, sino que son escalones para que nosotros sirvamos mejor. Inclusive, el desierto se convierte en tu próxima herramienta. El desierto que nosotros hemos vivido en Georgia se ha convertido en la base en la cual sigue creciendo este medio para llevar palabra de esperanza. Cada persecución, cada vez que nosotros vimos que nos faltaba la comida y alguien tocaba la puerta y nos traía de comer, y el Señor, probando su fidelidad, nos demostraba a nosotros quién es Dios. Ya nosotros muchos sabemos quién es Dios, pero muchas veces nos olvidamos quiénes somos nosotros, que nosotros estamos llamados a ser la luz y sal del mundo. Y si la sal se pierde el sabor, solo sirve para tirarla, para pisotearla. Y si nosotros perdemos la luz, ¿cómo vamos a alumbrar a los demás? ¿Cómo vamos a ayudar a aquellos que andan en tinieblas? La sal. Hermano, la sal que cura y da sabor y preserva. Hermano, tú y yo estamos llamados a ser eso preservante, de nosotros cuidar a las ovejas y a aquellos que a veces andan en ignorancia y en pecado mortal. Hoy Jesús te está mirando al corazón y Él quiere que tú entiendas que Él te necesita, que tú no rechaces este desierto que estás viviendo. Volviendo otra vez a las dos mujeres, la que no creía en Dios, aceptó al Señor en el corazón y cambió de vida. Y aquella que estaba por razones obscuras sirviéndole a Dios, se apartó completamente de Dios. Si vemos a través de la historia en la Biblia, vemos la historia de Job. Vemos cuántos momentos de prueba y dificultad. Él fue probado, pero salió brillantemente y pudo dar testimonio del poder y la misericordia de Dios. Hoy en día vamos a orarle a Dios que nos ayude a retornar al Padre, que nosotros entendamos la gran responsabilidad que se nos ha puesto en los hombros, que nosotros solo somos los utensilios de Dios. Tú y yo no somos la comida,
ni tampoco somos las manos que alimenta el pueblo. Somos meramente los utensilios. ¿Cuántas veces tú en tu casa vas a coger una cuchara sucia y vas a meterla en tu plato con tu comida fresca? No, hay que lavarla con jabón. Hay que estregarla con brillo. Pues hermanita, quiero que sepas que estás en un desierto y que tal vez como tenemos que lavar la ropa y tenemos que lavar las cucharas, los platos, y a veces hay que usar una esponja suave, pero a veces hay que agarrar un brillo que arrasque, porque tal vez el sucio está duro. Hermana, colabora en medio de tu desierto. No te resista. Entra en este momento en ayuno y oración y asegúrate de que en medio de tu desierto tú no te olvides que tú no caminas solo, que Dios te acompaña cada centímetro de la jornada, que en medio de tu caminar tú no tienes que dejar que este desierto que estás viviendo te robe la paz, sino recordar cada vez que tú sientas que estás perdiendo el ánimo en medio de tu desierto, recuerda que detrás de este desierto viene un oasis, viene el final donde tú vas a contemplar la gloria de Dios y recordar el por qué estás en este desierto, el por qué Dios te lo está permitiendo, porque detrás de ti hay un pueblo que espera. ¿Por qué Dios le permitió a tantos servidores y santos a través de la historia grandes desiertos? Y voy a dar un ejemplo para cerrar el programa, para cerrar este tema. El Padre Pío. El Padre Pío, el Señor le dio los estigmas. Y llegó un momento que al Padre Pío le levantan una calumnia. El Padre Pío duró 10 años que no pudo celebrar ni siquiera la misa, ni confesar que era lo que más le gustaba. Sin embargo, Dios siguió obrando en el corazón del Padre Pío. Hermanos, y Dios cuando Él sale de esta gran prueba, de ese gran desierto, esa fidelidad a Dios que Él permaneció fue una de las herramientas más poderosas en la cual Dios traía gente de todas las naciones para irse a confesar con el Padre Pío. Porque el Padre Pío fue probado y purificado en el horno. Porque todo servidor que Dios quiere llevar más alto, cuando Dios te prueba y te lleva al desierto, quiero recordarte que es un momento donde Dios te va a llevar a otra etapa. A través de tu conversión, tú te vas a dar cuenta que vas a pasar varios desiertos. Son etapas y escalones que Dios va a utilizar para llevarte a ti a la próxima etapa. Cuando tú empiezas a servir, es una purificación donde Dios empieza a remover en ti actos pecaminosos, cosas que tú venías arrastrando antes de conocer a Cristo. Pero cuando un servidor empieza a pasar grandes desiertos después que está en el camino, puede ser que el servidor se acomodó o puede ser que Dios quiere llevar a ese servidor al próximo nivel de santidad. Cada desierto es otro escalón para que tú y yo crezcamos como servidores, para que Dios pueda manifestar su poder en la vida de nosotros para aquellos necesitados. El tiempo se me acabó, hermano, que me estás mirando, y te invito que no te resista, que digas: sí, Señor, aquí está tu sierva, como nuestra madre dijo: aquí está tu esclava, que se haga en mí según tú quieras. Padre amado, gracias por este retiro y te pido, oh Dios, que nos abra los ojos espirituales a nosotros en medio de este desierto para que tú puedas llevarnos a nosotros la santidad, pero más que eso, pueda tocar los corazones de aquellos que no te conocen. Permítanos, Señor, ser esos instrumentos poderosos para que otros conozcan tu amor y tu misericordia como el pueblo de Israel. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.